Ya. Muy bien. Quiero compartir con ustedes esta presentación y cuando ya se acercaba el final de los días de Jesucristo, en el capítulo 17, Jesucristo hace una oración que es una oración muy linda. Uno podría pensar, si está a punto de entregar su vida, si está a punto de ir a la cruz, uno podría pensar que la mejor oración es: Padre, fortaléceme, cuídame, protégeme, dame valor para enfrentar lo que voy a vivir. Sin embargo, en esta ocasión la oración de Jesús no es por él. La oración de Jesús es por sus discípulos y quienes van a ser discípulos de los discípulos. Es decir, esta oración tiene que ver con cada uno de nosotros. Pero dentro de la misma oración vamos a encontrar algunas cosas que son importantes y que tienen que ver con el creyente hoy día. Y definitivamente que están relacionadas con la palabra de Dios. Juan capítulo 17, en los primeros 5 versículos, vamos a encontrar el momento de la oración. Dice que Jesús, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Esa expresión, levantando los ojos al cielo, quiere decir que él se dirigió a su Padre. De hecho, eso es lo que nos está diciendo aquí. Y le habla de que Padre, la hora ha llegado. Cuando uno empieza a ver el Evangelio de Juan, uno empieza a notar muchas expresiones como: aún no es mi tiempo, aún no ha llegado la hora, aún no es el tiempo. Pero aquí ya en el capítulo 17, él está diciendo: la hora ha llegado. Y aparece esta palabra: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esa expresión de glorificar tiene que ver con da a conocer a tu Hijo, habla de tu Hijo, así como tu Hijo también ha hablado de ti. Ahora, la forma en que se habla es una forma en que, vamos a decir, exalta a la persona. Esa palabra glorifica tiene que ver con una expresión de exaltar. Y lo que está diciendo Jesús aquí es que la hora ha llegado y que él ahora necesita que el Padre le glorifique a él, porque él también ha glorificado al Padre. Ambos han sido exaltados, así como el Padre exalta al Hijo, el Hijo exalta al Padre. Luego le dice: ¿cómo? Hablando él al Padre del Hijo, tú le has dado potestad sobre toda carne. O sea, tú le has dado el poder al Hijo sobre toda carne, para que el Hijo dé vida eterna a todos los que le diste. Es interesante, porque no solamente le está hablando de glorificar al Hijo, perdón, el Hijo glorifica al Padre y que el Padre debe glorificar al Hijo, sino que también está diciendo que el Padre le dio potestad, le dio poder. ¿Para qué? Para que el Hijo dé vida eterna. ¿Y saben algo? Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, esta palabra, conozcan, es una palabra que tiene que ver con intimidad. Lo que nos está diciendo Jesús es que él tiene el poder de dar vida eterna, y que la vida eterna es esa relación entre el hombre y Dios. Pero no es una relación, no es un mero conocer como lo que nosotros hablamos, sino aquí esta palabra conocer tiene que ver con intimidad, con relación, con acercamiento. Es decir, conocer a Dios, y a Dios lo conocemos a través de la palabra encarnada, que es Jesucristo. De hecho, Juan capítulo 1 comienza diciéndonos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, aquí lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros es que Dios es revelado a través de Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios revelada. Así que nosotros podemos llegar a tener una relación con Dios a través de ese conocimiento, es decir, a través del conocimiento de Jesucristo.
a quien el Padre, es decir, a quien Dios ha enviado. Luego nos dice, yo te he glorificado en la tierra, yo he hablado de ti en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ya cumplí la labor a la cual me enviaste. Ahora pues, Padre, glorifícame. Perdón, ahora Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús está pidiéndole al Padre que otra vez vuelvan a ese tipo de comunión antes. Ese tipo de comunión que tuvieron juntos antes de que el mundo fuese hecho. Esa unidad en la que ellos vivían. Y así comienza el capítulo 17 con una oración. Pero en este capítulo 17 vamos a encontrar 7 cosas que están relacionadas con el creyente y con la palabra de Dios. Estas palabras, conozcan, es muy importante para nosotros en este capítulo, al igual que la palabra de Dios misma va a aparecer y la palabra glorifique o glorificado. Son 3 palabras que vamos a encontrar que son importantes. Vamos entonces, la primera palabra, conocer. Tengan pendiente y cada una de estas palabras, son 7 palabras. La primera de ellas es la palabra conocer. Juan 17, el verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios Padre y conocer a Dios Hijo. Ese conocimiento, esa relación con Dios Padre, con Dios Hijo, esa relación es la que resulta en nuestras vidas en vida eterna. ¿Tú quieres tener vida eterna? Conoce al Padre, conoce al Hijo. Sin embargo, para poder conocer al Padre y poder conocer al Hijo, ¿dónde podríamos nosotros tener esa relación con Él? En la palabra de Dios. Si tú quieres conocer a Jesucristo, si tú quieres tener una relación personal con Él, a través de la palabra de Dios, a través de la Escritura, puedes conocerle. Los 4 evangelios nos hablan de Jesucristo. El libro de los Hechos nos habla de la relación de Jesucristo con la iglesia. Las cartas pastorales, las cartas generales, todas estas nos hablan acerca de esa relación entre el Hijo y la iglesia, es decir, nosotros. Algo que caracteriza a un verdadero hijo de Dios es el conocer a Jesucristo, el conocer al Padre, y desde luego que estamos hablando de un conocimiento a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Vamos a nuestra segunda palabra. Nuestra segunda palabra es igualmente importante, guardar. Ahora noten lo que nos está diciendo. Jesús dice que Él ha manifestado el nombre de Dios a los hombres. Él no solamente ha hablado de Dios a los hombres, sino que en su vida Él ha mostrado a Dios. Y habla de los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y ahora me los diste. Y dice que ellos han guardado tu palabra. Ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido. Por guardar la palabra, han llegado a conocer que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído. Esto es interesante que tú me enviaste. Entonces noten que aquí Jesucristo está hablando de algo importante, guardar la palabra de Dios. ¿Qué es eso de guardar la palabra de Dios? Guardar no, en el lenguaje griego, guardar no quiere decir meter en el bolsillo, no quiere decir meter en un cajón. La palabra guardar tiene que ver con poner por obra. Constantemente estar moviendo, estar utilizando, estar llegando a ella. Esto es
guardar. Guardar tiene que ver con prestar atención, obedecer, poner en práctica. Esa palabra que fue la que Dios le dio a Jesús y que Jesús se la dio a ellos, es la misma palabra que así como Dios Padre se la entrega a Cristo, Cristo se la entrega a sus discípulos, es decir, a nosotros. Así que, así como el Padre guardó su palabra, así como Jesús guardó la palabra del Padre, nosotros también hemos de guardar la palabra de Dios. Miren que comienza con un conocimiento, tener intimidad con Cristo, tener intimidad con Dios a través de su palabra, pero esa intimidad nos lleva también a hablar, no solamente hablar con nuestra boca, sino hablar con nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque así es como verdaderamente entendemos que Jesús ha venido del Padre. Es decir, a través de las Escrituras es que nosotros entendemos que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Y por eso nuestra segunda palabra es guardar la palabra de Dios, ponerla por práctica y hablar de Dios. Vamos a nuestra tercera palabra. Nuestra tercera palabra tiene que ver con glorificar. Y ahora noten lo que nos está diciendo Juan 17, los versos 9 al 12. Jesús sigue orando. Yo ruego por ellos. Noten que toda esta oración del capítulo 17 es enfocada a los discípulos y desde luego a los discípulos de los discípulos, es decir, a nosotros. Jesús dice, yo ruego por ellos. Y aclara, no ruego por el mundo. No, yo no ruego por todo el mundo. Yo ruego por mis discípulos. Ruego por los que tú me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Jesús dice que ha sido glorificado en sus discípulos. Jesús ha sido glorificado en los discípulos. Ahora, dice que yo ya no estoy en el mundo, porque Él va con el Padre ahora, mas estos están en el mundo. Los discípulos iban a quedar en el mundo, no iban a ser tomados con el Hijo, sino ellos iban a quedar. Y dice, y yo voy a ti, dice Jesús, voy a ti, al Padre, Padre Santo. Y luego dice, a los que has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Así como tú y yo somos uno, que nosotros y ellos seamos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que tú me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliesen las Escrituras. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, número uno, conocer la palabra de Dios. Número dos, guardar la palabra de Dios. Y número tres, glorificar a Cristo en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos glorificar a Cristo en nuestras vidas? Pues a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de poner en práctica la palabra de Dios, a través de exaltar el nombre de Cristo en nuestras vidas. Y nada de esto puede ser posible si nosotros no conocemos las Escrituras. Cuarta palabra, gozo. Esta me gusta. Y me gusta porque no es fácil conocer a Cristo, no es fácil guardar la palabra de Dios, no es fácil glorificar a Cristo en nuestras vidas por una razón. Dice Jesús acá en esta oración, pero ahora yo voy a ti, yo voy al Padre. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo, Cristo, soy del mundo. Es interesante, porque el hecho de haber recibido la palabra de Dios hace que ya no seamos de este mundo. Es decir, que los valores, el sistema de valores que gobierna el mundo no es el mismo sistema de valores que nos gobierna a nosotros.
Y como no es el mismo sistema de valores, entonces el mundo nos va a atacar. Y cuando uno es rechazado y cuando uno es atacado, lo primero que uno pierde es el gozo, pierde la felicidad. Nadie me quiere, nadie está pendiente de mí, ay de mí. Sin embargo, Jesús dice para que tengan mi gozo, pues nuestro gozo no está en el mundo, nuestro gozo está en Cristo y es en Cristo que nosotros podemos llegar a un punto tal de gozarnos a pesar de que el mundo entero nos desprecie. ¿Por qué? Porque nuestro gozo no está en las cosas del mundo, nuestro gozo está en Cristo. Conocemos al Señor a través de su palabra, guardamos su palabra, glorificamos a Cristo por medio del conocimiento y por medio de su palabra y recibimos ese gozo. Este gozo únicamente podemos experimentarlo si tenemos constantemente tiempo con el Señor a través de su palabra. Muy bien, ya hemos hablado de conocer la palabra, hemos hablado de guardar la palabra, hemos hablado de glorificar a Cristo en nuestras vidas, hemos hablado del gozo de Cristo en nuestras vidas. Son más palabras las que tenemos aquí. Y aquí vamos a una más. Quizás el pasaje central del capítulo 17 es este: santifícalos. Toda la oración de Jesús, así como ellos ya te conocen a ti porque recibieron la palabra, ellos guardan la palabra, ellos me glorifican o yo soy glorificado en sus vidas, ellos tienen mi gozo, nos lleva a este punto. Una vez más Jesús está diciendo, no ruego para que los quites del mundo, no ruego para que los saques del mundo, noten eso. Yo no estoy rogando para que ellos vivan en otro planeta. Yo estoy rogando para que tú los guardes del mal. Y cuando habla del mal, realmente está hablando del maligno. Yo oro para que tú los guardes, los protejas del mal. ¿Por qué? Porque como ellos no son del mundo, así como tampoco yo soy del mundo, vamos a recibir ataques del mundo. Luego dice, santifícalos en tu verdad. Santifícalos tiene que ver con sepáralos. Sepáralos para ti. Y aquí lo que nos está diciendo es santifícalos en tu verdad. Y luego nos dice que tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos llegar a ser santos nosotros? ¿Cómo podemos llegar a ser santos nosotros? Con la palabra. Claro que sí, a través de la lectura diaria de la palabra de Dios es que nosotros llegamos a ser santos. Y ahora noten algo así, que dice, como tú, Dios, me enviaste a mí, Jesucristo, al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dios envió a Jesús al mundo. ¿Y para qué envió Dios al mundo? Para dar testimonio de Dios Padre. Y Jesús envía a sus discípulos, es decir, a nosotros, a dar testimonio al mundo acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si Jesucristo es santo y da testimonio del Padre que es santo, de la misma manera Él nos envía a nosotros. Y para que nosotros seamos santos y demos testimonio de Jesús, está la provisión de la palabra de Dios, para que por ella nosotros seamos santos. ¿Saben? Le dice el discípulo a su maestro, le pregunta el discípulo a su maestro, bueno, maestro, yo quiero ser santo, ¿qué debo de hacer? Bueno, yo no sé si ustedes están escuchando algo al fondo también. Y una voz. Sí, señor, una voz, interferencia. ¿Así está mejor? Ya, mejor. Pero
pero Se escucha Se más bajó el bajita audio. su voz. Se baja el audio. se baja el audio, pero se escucha mejor. Sí, señor. Perfecto, sí, porque ya la competencia me estaba dando dolor de cabeza. Muy bien, le dice el discípulo al maestro, maestro, yo quiero ser santo. Y entonces le dice el maestro, fácil, toma este canasto y ve y tráemelo lleno de agua. Pues el muchacho se rascó la cabeza y dijo, bueno, es un canasto para traerlo lleno de agua, eso es imposible. Pero el maestro le dijo, sí, ve, hazlo. Y entonces el muchacho fue al río, metió el canasto en el río, sacó el canasto lleno de agua, pero ¿qué pasó? ¿Saben qué pasó con el No agua? salió con agua, sí. Claro, Se fue. el agua se salió. Y entonces él volvió y tomó el canasto, volvió a meterlo al agua, volvió a sacarlo y ¿saben qué volvió a pasar? ¿Qué volvió a pasar? Se volvió a ir el agua. Se volvió a ir el agua. Y así lo hizo vez tras vez. Hasta que finalmente volvió a donde el maestro y le dijo, maestro, eso es imposible. Cada vez que yo meto el canasto al agua, saco el agua, pero se sale toda el agua. Y entonces yo vuelvo y meto el canasto al agua, vuelvo a sacarlo y vuelve y se sale toda el agua. Y le dice el maestro, bueno, eso es lo que te estoy pidiendo que hagas. Le dijo, sí, maestro, pero ¿y entonces el agua qué? Dijo, bueno, no es el agua, mira el canasto cómo está ahora. Y el muchacho vio el canasto y dijo, está limpio. Dijo, ¿y cómo estaba cuando yo te lo entregué? Entonces él recordó y dijo, no, el canasto estaba sucio. Dijo, bueno, entonces mira la forma de limpiarlo. Cada vez que tú lo metes en el agua, no retienes nada, pero el agua pasa y te lava. Así es con la palabra de Dios. Cada vez que la palabra de Dios pasa sobre nosotros, tal vez no retenemos nada, pero ¿saben? La palabra de Dios santifica. La palabra de Dios limpia. La palabra de Dios purifica. Y esa, hermanos, es nuestra quinta palabra, santificación. Y así como nosotros hemos podido ver cada una de estas palabras, ahora llegamos a esta. Santifícalos. En tu verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos, dice Jesús, por ellos yo, Jesús, me santifico a mí mismo. Por la palabra de Dios, Jesús se santificó a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es decir, Jesús es santo y el mensaje de Jesús es santo. Y ahora Él nos envía a nosotros con un mensaje santo, pues para dar este mensaje santo, nosotros debemos ser santos y la manera de santificarnos es a través de la palabra de Dios. Vuelve y repite, no ruego solamente por estos. Ojo, no ruego solamente por los discípulos, los 12, sino también por los que han de creer por mi palabra. ¿En quiénes? En ellos. Entonces Jesús es enviado por Dios a los discípulos y estos discípulos han sido santificados en la palabra de Dios, pero ahora estos discípulos tienen que salir. Y así como han conocido la palabra de Dios, así como han guardado la palabra de Dios, así como glorifican al Hijo en sus vidas, así como reciben el gozo en medio de un mundo hostil, son santificados con el propósito de ir a otros. Y vamos con una sexta palabra, unidad. ¿Saben? Quizás esto es algo de lo más hermoso que podemos encontrar acá. Porque ¿para qué somos santificados? Para entregar la palabra de Dios a otros. Pero nos dice también para que todos seamos uno. En esta tarde tenemos hermanos de Colombia, hermanos de Ecuador, vi una hermana de Argentina,
hermanos de Uruguay, también estuve viendo aquí esta tarde, y es interesante cómo a pesar de que somos de diferentes lugares, a pesar de que somos de diferentes culturas, somos uno. Somos uno solo. Hay una canción que dice, somos uno en Cristo, somos uno solo. Y eso va con el pasaje de Efesios, que precisamente el Señor está clamando, Pablo está clamando para que todos seamos uno. Y entonces él dice, Pablo en Efesios 4, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, y soportándose los unos a los otros con paciencia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, la invitación aquí es, así como el Padre y el Hijo son uno, que nosotros seamos uno. Y esto no puede ser posible si nosotros desconocemos la palabra de Dios, si nosotros no guardamos la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios en nuestras vidas, no solamente el desconocerla, no solamente el ignorarla, no es posible glorificar a Dios, no es posible tener el gozo del Señor en nuestras vidas, no es posible ser santos, pero menos posible va a llegar a ser o va a verse la unidad en nosotros. Si conocemos la palabra de Dios, si guardamos su palabra, le vamos a glorificar, vamos a experimentar su gozo, vamos a ser santos, pero sobre todo vamos a poder mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Y créanme que el mantener la unidad del cuerpo de Cristo es muy importante. Miren, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, así como Dios y Cristo son uno, nosotros también llegamos a ser uno, pero más que eso, vamos a ser uno con el Padre y con el Hijo. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Vean, hermanos, si nosotros, que somos la iglesia de Cristo, no mantenemos la unidad, ¿cómo vamos a hablar de la unidad de Cristo y el Padre? Si nosotros no mediamos por mantenernos unidos, si entre nosotros hay disputas, hay disensiones, si hay divisiones entre nosotros, ¿cómo podemos hablar de la unidad de Cristo? Si nosotros logramos mantener esa unidad, el mundo va a creer que Dios envió a Jesús y que Jesús nos envió a nosotros. La gloria que me diste, yo la he dado para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú, Padre, en mí, para que sean perfectos en la unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. ¿Se dan cuenta la importancia de la unidad? Esto nos lleva entonces a ver la palabra de Dios como una herramienta necesaria para poder cumplir con cada una de estas cosas. Termina este capítulo y termina la oración de Jesucristo en Juan 17 con los versos 24 al 26, donde Jesús está diciendo: Padre, aquellos, nosotros, que me has dado, quiero que donde yo esté, dice Jesús, donde yo estoy,
también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que ellos vean mi gloria, la gloria que me has dado. Porque tú, Padre, me has amado desde la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y nosotros, hemos llegado a conocer al Padre y les he dado a conocer tu nombre. Y ellos lo van a dar a conocer aún más, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo, Jesús, esté en ellos. Esto es impresionante, hermanos. Esto realmente es hermoso porque el resultado total de conocer a Jesús, de conocer al Padre, es experimentar el amor que hay en Él. Es el poder llegar a ese punto de derramar del amor de Él en nuestras vidas. La palabra de Dios es realmente importante, es vital en nuestras vidas, porque es a través de la palabra de Dios que Jesucristo se revela y revela al Padre. Es a través de guardar la palabra de Dios, a través de ponerla por obra, que nosotros glorificamos a Cristo en nuestras vidas. Es a través de la palabra de Dios que podemos experimentar el gozo de Cristo en nuestras vidas, a pesar de que estamos en un mundo hostil. Es la palabra de Dios la que santifica y nos santifica a cada uno de nosotros. Eso nos lleva a mantener la unidad del cuerpo, unos con otros, pero esa unidad debe ser reflejada a través del amor. En el mes de la Biblia, que es lo que celebramos aquí en Colombia, el mes de octubre, yo quiero invitarles a ustedes a que tengan contacto con la palabra de Dios. Yo quiero invitarles a ustedes a que si ya tienen por hábito orar y leer la palabra de Dios 1 hora, lo hagan 2. Y si ya es su hábito 2 horas, lo hagan 4. Y si ya es hábito hacerlo 4 horas diariamente, lo hagan 8 horas. Porque entre más conozcan la palabra de Dios, más van a conocer a Jesús y al Padre que es revelado a través de la palabra. Entre más conozcan la palabra de Dios, más deseos van a tener de ponerla por obra, guardarla. Entre más conozcan la palabra de Dios en sus vidas, más va a ser glorificado Jesús. Porque si ustedes están llenos de la palabra de Dios, ustedes van a hablar de la palabra de Dios y eso es lo que glorifica al Padre. Y en la palabra de Dios encontramos tantas promesas que a pesar de estar en un mundo hostil, podemos experimentar el gozo de Dios en nuestras vidas. Si quieren mantenerse separados del pecado, la palabra de Dios es la que nos santifica y la que nos aparta del pecado y nos lleva a Jesús. Y algo importante para mantener la unidad del cuerpo es la palabra de Dios. Y ese amor que encontramos en la vida de Jesús, que Él dio su amor por nosotros, es también la invitación a que nosotros demos de nuestro amor por Él. ¿Saben? Juan, capítulo 3, el verso 16, creo que todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en primera de Juan 3:16 se nos dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. A ese punto nos lleva el amor. Y cuando ese amor está en nosotros, mantenemos la unidad. Y esa unidad no es más que el resultado de ser santos. Y podemos lograrlo con la palabra de Dios.
Hermanos, gracias. Vamos a orar y voy a dejar este tiempo en manos de Julio César. Señor Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oración de tu Hijo Cristo en la cruz. Porque en lugar de orar por Él oró por nosotros. Oró para que conociéramos la vida eterna a través de conocerle a Él, a través de ver la revelación tuya en su vida, la palabra encarnada. Oró para que nosotros guardáramos tu palabra. Oró porque nosotros le glorificamos a Él. Oró para que a pesar de que estamos en este mundo hostil, pudiéramos experimentar el gozo tuyo a través de tu palabra. Oró para que fuésemos santos. Y somos santos a través de tu verdad. Y tu palabra es verdad. Oró para que mantuviéramos una unidad. Y esta unidad es posible si somos santificados por tu palabra. Que también oró para que pudiéramos experimentar tu amor. El amor de tu Hijo Cristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros. Y de esta forma nosotros también debemos entregarnos por los demás. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Julio. Yo, mi hermano, muchas gracias, Luis Eduardo, por la enseñanza. Tenemos para hoy la celebración de la Santa Cena. Entonces, queremos que todos tengan sus elementos. Y vamos a entender qué es la Santa Cena. Y entendemos que es traer a la memoria o conmemorar lo que hizo Jesucristo a favor nuestro. Quiero leerles en Romanos capítulo 5, el versículo 12, dice, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Y aquí queda un sombrío panorama, ¿no es cierto? Ese pecado que entró nos ha afectado a todos y como nosotros hemos seguido pecando, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero vamos a hacer un salto bíblico al verso 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y doy gracias al Señor porque envió a su Hijo Jesucristo. Por la obediencia de Él nos ha hecho justos a nosotros. A mí que era pecador, me presenta delante del Padre como justo. Entonces quiero que tengamos un tiempo de reflexionar, de pensar en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en nuestra vida, por la bendición de tener al Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Vamos a tomar unos segundos para esto. Puedes orar allí en tu corazón. En tu mente dar gracias a Dios. Si hay algo que quieras decirle, puedes hacerlo. Reconocer que hemos sido justificados por la sangre preciosa de Jesucristo. Señor Dios Todopoderoso, reconozco hoy, Padre, cómo yo iba camino al matadero y tu Hijo Jesucristo pagó por mí, me dio rescate. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo por amor a cada uno de nosotros. Ahora, Señor, queremos conmemorar, traer a la memoria el sacrificio de nuestro Señor, hecho una sola vez y para siempre. Gracias, Padre, por el pan que representa, lo simboliza, el cuerpo de nuestro Señor que fue molido. Gracias, Señor, por el vino que representa la sangre del Cordero derramada, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Y te pido perdón, Señor, porque no muchas veces obedecemos conociendo la palabra. Gracias por tu amor infinito. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Primera de Corintios, capítulo 11, versos 23 en adelante.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor, comamos del pan. Verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, tomemos del jugo. Así pues, todas las veces que bebieres, comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y es un privilegio. Y mi anhelo es lo que decía ahorita Luis Eduardo, que a la venida de nuestro Señor Jesucristo estemos unidos como una iglesia fuerte, amando a nuestro Señor Jesucristo y recibiendo de Él. Démosle gracias a Dios. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este bello tiempo que hemos tenido, bello tiempo de compartir, Padre, tu palabra, de compartir alabanzas, pero también en este bello momento, Señor, donde decimos, Señor, ven por tu iglesia. Gracias, Padre, porque reconocemos que estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y tomaremos del vino también con Él. Damos gracias en nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias a todos los que nos están Amén. visitando el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Es bueno verlos. Gracias, Luis Eduardo. Gracias, pastores. Damos gracias también por haber compartido esta palabra tan maravillosa este santo día. Gracias. Amén. Claudia. Muchas gracias, muchas gracias. Pues nos recordamos mañana a las 7 de la noche, domingo 4 de la tarde. Muchas gracias, Pastor Julio César. Gracias, Gracias, Pastor Luis Eduardo. Bueno verte. Miriam. Dios les bendiga. Saludos a Jorge. Sí. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga mucho, su matrimonio, su familia. Gracias. Gracias, Gracias, Pastor Luis Pastor Eduardo. Luis Eduardo. A todos.